Imagínate, hay una frase que por años se ha dicho en las iglesias y de donde yo vengo, de la formación cristiana evangélica. Te dice mucha gente: yo te amo en el amor de Cristo. Y eso suena así como que no tengo amor yo para darte, pero en el de Cristo te puedo amar. Yo no te amo, pero en el de Cristo sí. Y es como que un poco incongruente, porque aunque ciertamente no podemos tener el amor de Cristo, me refiero a que no puedo amar como Cristo amó, porque la gente al final de cuentas no va a dar la vida por ti, como Cristo sí lo hizo. No va a morir por ti. A veces ni tu esposo ni tu esposa lo va a hacer. Así que amar en el amor de Cristo, obviamente que pienso que puede ser un reto y un desafío. Y hoy estamos viendo mucho liderazgo incongruente. Es decir, gente que lo que dicen no se parece a lo que hacen. Y es lo que más abunda hoy día en las redes sociales. Por eso hay gente que puede hablar de amor, pero la realidad es otra. La realidad es que no están manifestando con hechos aquellos que dicen que aman. Por eso alguien escribió lo siguiente. Alguien dijo: predica, 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 y si es necesario, abre la boca. Porque está hablando más de predicar y mostrar a Jesús con nuestras acciones, mostrar a Jesús con nuestra vida, mostrar a Jesús con nuestra forma y no con nuestra palabra. No, si realmente tú vas a amar a alguien, tienes que demostrar ese amor hacia esa persona, porque amor es igual a hechos. No hubiera servido de nada que Jesús nos hubiera mandado un mensaje a todos diciendo: chicos, los amo, ustedes saben. Pero que muera otro por ti, yo no. O sea, no funcionó de esa forma. Jesús dijo: te amo, o mejor dicho, Jesús no dijo te amo. Jesús vino y nos demostró que nos ama cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad de nuestra vida eterna, de nuestra salvación. Por eso amor es igual a hechos. Si hay una historia maravillosa que está en el libro de Lucas capítulo 10 y sabes, esta historia usted se la sabe. Yo la he predicado muchísimas veces, y aunque por más que uno la predique una y otra vez, nunca es igual. Porque, a ver, usted porque hay gente que dice: esa predica ya el pastor la dio. Yo los oigo en el espíritu. Esa predica el pastor ya la dio, yo mejor me voy para mi casa porque ya yo la vi, esa predica. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que leen un versículo bíblico 5 o 6 veces y 5 o 6 veces te dice algo diferente? Los que no levantaron la mano, lean la Biblia, por favor. Peor aún, si usted va a ver a Luis Miguel, usted se sabe la canción, ¿verdad?, que va a cantar Luis Miguel. Y la ha cantado por muchísimos años. Es más, hace muchos años Luis Miguel no saca un disco nuevo y usted paga la boleta para ir a ver a Luis Miguel. Es más, usted está Luis Miguel ahí cantando y usted canta la canción antes de que Luis Miguel la cante, para que los que están al lado suyo sepan que tú te la sabes. Por eso es tan maravilloso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Lo que quiere decir que cuando la palabra es viva, 10 veces la lees o 10 veces la escuches, 10 veces te dirá algo nuevo para tu vida, según las circunstancias que estés viviendo hoy. Por eso cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, dice Dios, no pasará. Y esta historia está titulada El buen samaritano. En el verso 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Qué interesante, porque habla de un intérprete de la ley. La ley está hablando, la palabra de Dios, está hablando de los pergaminos, aquellos que se leían desde un santuario, desde el templo. Eran aquellas personas que estudiaban la palabra, aquellas personas que interpretaban. Era lo que hacían aplicación de la hermenéutica, el arte correcto de interpretar las escrituras, una materia de teología. Un intérprete de la ley para probar a Jesús, es decir, él no quería realmente aprender de Jesús.
Él no quería hacerle una pregunta a Jesús para añadir conocimiento a su vida. Él no quería someterse al maestro, como lo llamó, sino que él quería era probar. Es decir, la pregunta capciosa de este intérprete de la ley era para hacer caer a maestros sin querer aprender de ellos. Por eso hay que tener cuidado, porque por más que usted diga mi pastor, mi pastora, maestro, mire la pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta muy similar a la que hizo el joven rico, una pregunta muy profunda incluso. Él le dice, Jesús le responde, como buen coach, que es Jesús, respondió con una pregunta. Qué interesante, porque él le pasó la pelota a este hombre. Él le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Por qué Jesús le pregunta qué está escrito en la ley? Porque se supone que quien le está haciendo la pregunta es una persona que conoce la ley, que conoce la palabra, que conoce las escrituras. Por eso le pregunta, ¿qué entonces es lo que tú ves que está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? O sea, ¿qué es lo que tú lees? ¿Qué dice la ley? Verso 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Diga conmigo, sabía Biblia. Ahora dígalo con ánimo, sabía Biblia. Porque no es cuánta Biblia tú sabes, es cuánta Biblia tú aplicas. ¿Y qué le dice Jesús? Amarás al Señor tu Dios, dice el hombre, y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Verso 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, en pocas palabras, ¿qué le dice Jesús? Pues aplícalo, vívelo. ¿Qué hace que no lo estás viviendo? No es solamente saberlo, es vivirlo. No es cuánta Biblia tú sabes, es cuánta Biblia tú vives. ¿Cuánta gente puede caminar por la vida conociéndose la palabra, conociéndose la Biblia, pero no la está viviendo? No es necesidad, mira, yo le llamo a esto los versiculeros. Es decir, gente que se sabe en versículos de atrás para adelante y adelante para atrás. Gente que te están hablando y dice, la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo. No importa lo que la Biblia dice. Si tú estás viviendo lo que la Biblia dice, es lo que realmente importa. Si tú estás viviendo cada cosa que está ahí escrita, cada palabra que está ahí escrita, Jesús le dice, pues haz esto y vivirás. Y la pregunta tuya fue, ¿cómo vas a hacer para heredar la vida eterna? Pues cumple aquello que sabes, no es solamente saberlo. Hello. Verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo. Mire, esto es tan común en la gente que no reconoce sus errores. Porque imagínate la vergüenza de este hombre, que Jesús le diga en público, porque él quiso hacer caer a Jesús en una trampa, haciéndole una pregunta para probarle. Pero Jesús, como es Jesús, imagínate cómo vas a hacer eso, no puedes hacerlo. Jesús en público lo hace quedar en vergüenza. Entonces él le dice, ¿por qué no lo haces? Hazlo y vivirás. Pero él queriendo justificarse algo que es normal en una persona que aunque sepa mucha Biblia no reconoce sus errores. Y hubo un gran silencio en la sala. Dile a la persona que está a tu lado, no te pongas serio. Imagínate, queriendo justificarse. Hay algo que nosotros enseñamos en las empresas, es titulado, es un método de capacitación. Lo he usado en la iglesia para entrenar líderes en algunas ocasiones, y lo he usado para las organizaciones y las empresas. Se titula Mensaje a García.
Usted lo puede googlear, googleelo, es una metodología que se enseña en el ejército. Cuando estuve en el ejército, ahí fue donde conocí ese librito, Mensaje a García. Mensaje a García, en resumen, habla de cómo millones de dólares pierden las organizaciones por frases como yo no sabía, no era mi responsabilidad, nadie me dijo nada, no me enteré, ese no es mi trabajo, lo que pasa es... ¿Hay alguien aquí? Entonces, Mensaje a García dice, los millones de dólares que las organizaciones pierden solamente con frases como esta. Y entonces este hombre está frente a Jesús. Jesús le está diciendo en público, primero por la intención, porque vuelvo y te repito, él no quería aprender de Jesús. Él no quería recibir conocimiento para ponerse debajo de la autoridad de Jesús, sino quería era confrontar a Jesús para hacerlo caer en la trampa. Es decir, quería probarlo para ver por qué esta gente no creían en Jesús, no creían en él. Y él dice, para justificarse, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo me imagino a Jesús, porque Jesús era bromista. Yo, mira, si hubiera conocido a Jesús en vida, yo creo que hubiéramos tenido el mismo sentido del humor. Porque yo me imagino a Jesús dentro de sí mismo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? El espíritu de don Ramón, no te doy otro nomás porque... Pero dice, ¿y quién es mi prójimo? Esto es tan absurdo, iglesia, presta atención a esto. ¿Por qué es tan absurdo? Porque como un intérprete de la ley no sepa quién es su prójimo. O sea, ¿qué es lo que tú entiendes de la palabra? Entonces, ¿qué es lo que tú lees de la Biblia? ¿Cuál es la ley que tú estás interpretando si no sabes cuál es tu prójimo? Mira a Jesús como buen coach, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó a que él mismo se diera cuenta que no tiene la más mínima idea de quién es su prójimo. Verso 30, respondió Jesús, un día un hombre descendía de Jerusalén. Déjeme parar acá un momento. Resulta que cuando este hombre le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús dijo, este hombre no entiende. Se supone que es un intérprete de la ley, no entendió nada de lo que yo le acabo de decir. Pues déjame hablarle como un niño de 5 años. Déjame contarle una historia como un niño de 5 años, porque ya veo que él no entiende. Es decir, Jesús tuvo que bajar el nivel. Hello. Tuvo que bajar el nivel para decirle a él una historia. Una vez un hombre descendió, érase una vez. No le dijo Jesús a los discípulos, a ellos les hablo en parábolas para que me entiendan, pero a ustedes les muestro los tesoros del reino. Está haciendo una separación de dos tipos de personas. Aquellos que realmente no van a entender sino a través de una parábola, es decir, de un mensaje claro. Y a ellos que tienen que conocer las profundidades y los misterios de Dios. Porque yo puedo tener la capacidad de hablarte misterios de Dios de una forma muy llana y que todos los entiendan. A que yo pueda venir a hablar acá de la multiforme gracia de Dios. Y hablarte de la hermenéutica y la apologética y los 7 anillos, los 7 sellos, las 7 iglesias. Aleluya. Imagínate una gente que no sabe nada de Biblia y que yo les diga, usted tiene que lavarse con la sangre del cordero. Esta gente son satánicos. Porque son terminologías. Mi hijo me estaba haciendo preguntas antes de ayer. Parece que tiene un profesor de Biblia muy interesante. Y hijo de pastor, hijo de gato, caza ratón. Ese hijo de pastor ya ha escuchado Biblia desde que nació. Y el pastor, el profesor de la clase le estaba enseñando Biblia. Y imagínate, enseñándole Apocalipsis. Yo todavía no he predicado Apocalipsis. Y le está enseñando Apocalipsis. Y llegó mi hijo todo confundido y enredado. Y yo le pregunté, ¿cómo un hombre le está enseñando Apocalipsis a unos niños de 15 años? O sea, es una locura. O sea, no tiene realmente conciencia de lo que está haciendo. Por eso Jesús, cuando vio que el intérprete de la ley, es decir, este hombre era de los que enseñaba la palabra, vio que no entendía lo que Jesús estaba hablando. ¿Y qué hizo? Decidió contarle una parábola
para que él lograra entender. ¿Qué le dijo cuando él le hizo la pregunta? ¿Qué le respondió Jesús cuando él le citó los dos versículos bíblicos de amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo? Bien ha respondido. ¿Qué le dijo Jesús? Hazlo, comienza a practicarlo, comienza a vivirlo. Go, dale. Entonces viene Jesús y dice, bueno, ya como que no entendió, déjame contarle una historia titulada El buen samaritano. Y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo como medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Verso 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole no pasa de largo, sino que fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Diga conmigo, aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, al hostal, a la posada, y cuidó de él. Otro día al salir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. En pocas palabras, puso una tarjeta de crédito abierta. Pregunta Jesús al hombre, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esto parece, de Juanito tiene 3 manzanas. Te lo juro, o sea, parece una historia así. Juanito tiene 3 manzanas, viene Pedro, se comió 2, ¿cuántas quedan? Ay, no sé, maestro. Jesús cuenta toda esta historia, esta parábola, y le pregunta, ¿quién te parece de estos 3 que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, o sea, le cuenta una historia para decirle exactamente lo mismo que le dijo al principio. Parece que con esta historia sí entendió. No es que esté mal que Jesús cuente parábolas, porque está contando los misterios del reino de los cielos, los principios, enseñanzas poderosas a través de historias. Jesús contaba historias. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. ¿Qué tipo de público tenía Jesús allí? Agricultores. Por eso él comparaba el reino de los cielos con un hombre que salió a sembrar. Jesús contaba historias y Jesús ganaba a gente para el evangelio y para el reino de Dios contando historias. Jesús era un conferencista de TED, así de simple. Jesús hablaba historias. Ahora, veamos el primer principio de esta historia. Número 1, el pensamiento de los ladrones dice que lo tuyo nos pertenece y por eso te lo quitamos. Eso es lo que piensa un ladrón, por eso un ladrón te roba. Un hombre descendía de Jerusalén en Jericó, y ahí los historiadores hablan, incluso las altas escuelas rabínicas enseñan en este punto específico que ese lugar era un lugar muy peligroso. Es como una calle que quizás usted conozca y diga, mira, por esa calle no me atrevo a pasar por ahí porque es bien peligrosa. Ahí roban, te asaltan, ahí te atracan, es muy peligroso, no pases por ahí. De hecho, históricamente se conoce el camino donde el samaritano ayudó a este hombre medio muerto como camino de sangre. Así era que se llamaba, así era que lo conocían. Y algunos dicen que a menos que la persona tuviera una urgente necesidad de pasar por ese camino, pues tenía que pasar. Pero la realidad es que no era prudente viajar solo por el camino de sangre, como le llaman los historiadores. Caer en manos de ladrones. ¿Cuál es el modus operandi de los ladrones? Lo primero que hacen es te despojan de todas tus pertenencias.
Si la víctima pone resistencia, pueden hasta quitarle la vida. Por eso Jesús confirma la definición que Él mismo da en el libro de Juan capítulo 10, diciendo: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Quiero que tengas claro esto, iglesia. Yo escribí en mis redes sociales los otros días que el enemigo no ataca aquello que no representa para él una amenaza. Gracias por su entusiasmo. El enemigo no ataca aquello, o sea que si el enemigo te está atacando, no te sientas mal. Eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Eres una amenaza para Satanás. Satanás te tiene miedo. En el infierno hay una foto mía. Dice, se busca. Sí, dice la palabra: hermanos, considérense dichosos. Imagínate la palabra que usa el autor. Considérense dichosos si están atravesando diversas pruebas. Soy muy dichoso. Muy dichoso. Sí, eso es lo que hace el enemigo. Te hiere. Dice que hirieron a este hombre y se fueron dejándolo tirado en el piso medio muerto. En la vida tenemos hombres que están tirados. Hay personas que están tiradas en el camino medio muertas. Pero estas personas, más que haber sido despojados de pertenencias materiales, son personas que han sido despojadas de su paz, han sido despojadas de su fe, han sido despojadas de la esperanza. Muchos de los que estamos acá, en muchos momentos de nuestra vida hemos perdido la fe, hemos perdido la esperanza, hemos perdido la paz, y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Sino que las tormentas de la vida nos agobian, nos frustran, nos llevan a puntos de angustia muy altos que no nos dejan ver lo que Cristo quiere hacer en nosotros. ¿Hay alguien aquí? De hecho, Él lo ha descrito como aquel que viene para matar, hurtar y destruir. Su objetivo final será el de despojar a sus víctimas para que no alcancen la vida eterna. ¿Por qué el intérprete de la ley no le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser próspero y comprarme un carro último modelo? ¿Por qué no le pregunta: ¿cómo hago yo para conseguir novia? ¿Qué pregunta le hace el intérprete? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Lo segundo es el pensamiento del sacerdote y el levita. Dice que lo mío es mío y no tengo por qué compartirlo. El sacerdote que vino lo viró en el piso, estaba tirado medio muerto y siguió de largo. Y quiero que prestes atención, porque el sacerdote es un intérprete de la ley. Es decir, este intérprete de la ley era un sacerdote más. Él ejercía el sacerdocio. A estas alturas de la historia, este intérprete de la ley, escuchando la historia y escuchando en el momento que Jesús está diciendo que un sacerdote miró al hombre y siguió de largo, esto tuvo que haberlo impactado a él y sentirse aludido, porque está hablando de un sacerdote tal como lo es él. Hello. Él tuvo que tener un escándalo en su mente. Él tuvo que haberse se me confunde el portugués, escúcheme. Yo cada vez hablo portugués y se me enreda. Él tuvo que haberse puesto rojo de la vergüenza. Él tuvo que sentir mucha vergüenza al escuchar a Jesús decir: y un sacerdote lo vio y siguió de largo. Y tener que responderle a Jesús cuando le pregunta: ¿quién de los tres fue el que es el prójimo del que cayó en el piso medio muerto? El que usó misericordia, que no era un sacerdote, no era un levita, mucho menos el ladrón, sino un samaritano, es decir, un extranjero. No era ni siquiera un judío. Quiero que observes en dónde se encuentran las palabras que este intérprete de la ley responde a Jesús cuando le pregunta qué está escrito en la ley. ¿Qué dice? La primera se encuentra en Levítico 19:18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová.
Y en Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, él recita Levítico y Deuteronomio, dos libros que están totalmente separados, para responder la pregunta a Jesús. Es decir, este hombre sabía claramente dónde estaba la respuesta a la pregunta de Jesús. Por eso las escrituras que hablan de amar al prójimo están allí. ¡Qué oportunidad para aplicar esta palabra oída! Pero para ellos lo importante era presentar los sacrificios y escuchar las lecturas del día. Eso era lo que le interesaba a los fariseos. Fariseo, dígase, persona que habla de Dios pero no le conoce. Eso es lo que es un fariseo. Seguramente el sacerdote de la historia, que vio al hombre medio muerto y siguió de largo, seguramente tenía que ir a una iglesia a predicar y no podía llegar tarde. Seguro tenía que llegar a puntual, porque imagínate, tengo que ir a la iglesia, tengo que predicar, no puedo detenerme a ayudar a este hombre que está ahí tirado en el piso medio muerto, sino que lo miró, dice la Biblia, y siguió de largo. La actitud de seguir de largo es un reflejo de la más mezquina indiferencia. Es la esencia de la filosofía que yace en muchos corazones. Dígase, el egoísmo. Y el egoísmo es cuando amamos tanto lo nuestro que nadie más puede entrar en ese espacio personal. Mire, mi esposa y yo, cuando nosotros vamos a comer, a ver, mire, esto le pasa a todos los hombres casados, yo sé que sí. Cuando nos vamos a un restaurante a comer, yo le pregunto a mi esposa, ¿qué quieres comer? ¿Qué me responde? No sé. Así que es hombre sabio. No sé, será una ensalada, porque siempre están a dieta, siempre. Siempre están en una dieta que uno no entiende. Unos brebajes medio raros que se beben, que no, estoy ahí haciendo remojar unas remolachas y unas cosas ahí, beberme jugo de no sé, pero una dieta bien extraña. Déjame predicar así. Entonces dice, bueno, cualquier cosa, no sé, una ensalada. Pero la ensalada no la quiere ella, pero está pidiendo la ensalada para engañar su mente y su estómago. Como yo estoy dispuesto a pecar, porque si vas a pecar, peca bien. Yo pido mi hamburguesa, doble carne, doble queso, doble todo. Échale hasta bendiciones a eso. Trae una hamburguesa, ¿verdad? Y dice, ay, esa hamburguesa se ve buena. Déjame probarla un ching. En ese momento sintió todo el temor. Yo la miro y yo, ¿quieres una hamburguesa, mi amor? No, yo quiero nada más probar la tuya. Es que ese es el problema, que no quiero que pruebe la mía. Pero tú sí eres egoísta. No, no soy egoísta. ¿Cuántas hamburguesas quieres, señor? Trágame 5 hamburguesas para allá, yo las pago. Yo las pongo a mi cuenta, yo las pago. ¿Te das cuenta? No soy egoísta. Te compro 5, pero no comas la mía. Porque mi cerebro, los hombres, mire cómo somos los hombres, mi cerebro, ya yo calculé cuántos mordiscos le voy a dar a la hamburguesa. Entonces, no, si me falta un mordisco, pediré otra, porque no. Cuando ella muerde mi hamburguesa, yo quedo con hambre, entonces pido otra hamburguesa y el pecado es peor, porque el pecado trae consecuencias. No vamos a hablar de las consecuencias de la hamburguesa, pero no confunda egoísmo con alta generosidad de comprar lo que sea con tal de que no toque lo mío. Entonces, fíjense, en el mundo espiritual, cuando este principio que amamos tanto lo nuestro, que nadie más puede entrar en ese espacio de lo nuestro, es lo que representa la religión.
Esto es sencillamente entender que la religión no la inventó el hombre. Perdón, no la inventó Dios, la inventó el hombre. La religión es algo que, por eso cuando la gente me pregunta, ¿de qué religión tú eres? Yo, de ninguna. Pero tú eres pastor. Sí, soy pastor. Entonces, ¿eres cristiano? Sí. ¿De cuál? Del único que hay. No hay ni dos ni tres tipos de cristianos, hay uno solo. Pero ¿eres cristiano? No. ¿Eres cristiano? No, soy cristiano, no tengo apellido. Estoy sin apellido. ¿Por qué? Porque la religión está más enfocada. Miren, muchas veces me preguntan, y esto no es como los TikTokers, me han preguntado mucho. No, esto es real. Pastores amigos que me dicen, quisiéramos conocer el método de Global, los manuales de Preciosa, de Hombres de Valor, algún manual para nosotros guiarnos por ahí, porque hay gente que ha tomado el modelo de Global y lo están aplicando a sus iglesias, y eso está genial, somos influencia, amén. Pero cuando me preguntan, le digo, no tenemos un manual, no hay un método. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un Dios de métodos. Yo no puedo tomar a Dios y encapsular la grandeza de Dios en un método. Eso es lo que hace la religión. No, ojo, no estoy diciendo que los métodos sean malos o que los manuales sean, no, son necesarios y hay que tenerlos, claro que sí hay que tenerlos. El problema es cuando te apegas al método más que a Dios. El problema es cuando te apegas más a un manual de cómo debe hacerse las cosas. Si Dios te está hablando, te quiere hablar y no quieres escuchar a Dios porque el manual dice esto. Dios, hay que apegarnos al manual. Hello. Por eso la palabra dice acerca de Dios hablando, cosa nueva hago. Si Dios está haciendo algo nuevo, el manual no va a permitir que algo nuevo suceda. Porque Dios me puede decir, haz esto hoy, en 6 meses me dice, ahora cámbialo. Y lo tengo que cambiar. Pero yo no le puedo decir a Dios, Dios, es que tenemos hay una metodología, hay una pedagogía de enseñar, no puedo cambiarla. No. La religión te presenta una lista de puros no, más que la oportunidad de ser libres en Cristo Jesús. La religión te dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes, no. Mientras que Cristo te dice, ven conmigo, sígueme y serás libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libres en Cristo Jesús. No importa cuántos intérpretes de la ley hay. Lo importante es que si usted se sabe 2 versículos y los estás aplicando a tu vida, eso es lo más maravilloso que puedas hacer. Por eso hay personas más fieles a la religión y a los ritos que a lo que Dios desea que hagamos. Hay gente más fiel a la religión que a Dios. El ladrón dejó al hombre tirado en el piso, el sacerdote lo vio, pasó de largo. El levita, ¿qué es un levita? Un levita es como decir la alabanza de aquella época, la adoración en aquella época. Eran los encargados de llevar al pueblo a Dios, de llevar al pueblo a Dios en adoración, en alabanza. Ese era el trabajo del levita. Bueno, hay otros tipos de levitas que no están en la Biblia, pero sí los hay. El que le evita la oración, el que le evita congregarse y aquel que le evita leer la palabra de Dios. Es otro tipo de levita, ¿no? Pero los hay. Pero este no, este es otro tipo de levita. Si un levita, al igual que el sacerdote, preste atención a esto, tanto el levita como el sacerdote no podían tocar a un hombre tirado en la calle. ¿Sabes por qué? Porque en su concepto ritualista no podían contaminarse con un tipo de persona como esa. Es que son demasiado santos. Y cuando te crees tan santo que no te puedes contaminar con un leproso, con una mujer como la mujer del flujo de sangre. Eso era lo novedoso de Jesús y lo que molestaba a los fariseos. ¿Sabes qué? Que Jesús estaba en medio de la gente. Eso era lo que molestaba a los fariseos. Y hoy día, lamentablemente, se vive lo mismo. Ellos decían, ¿cómo este hombre está en medio de la gente? ¿Cómo permite que lo toquen?
La gente quería tocar a Jesús porque sabían que solamente con tocarlo recibirían un milagro. Qué distinto nuestro Señor Jesús, que tocó leprosos, que tocó gente enferma, que tocó gente muerta para resucitarlos. La actitud del levita representa a aquellos que se acercan, sin embargo, por carecer del mensaje divino, siguen de largo. Una vez más te digo, no es cuánta Biblia sepas, es cuánta Biblia vives. Esto representa a la iglesia, que vive más como una organización y no como un organismo. Una organización puede ser un edificio, puede ser algo material, algo sin vida, algo inerte, mientras que un organismo es algo que tiene vida. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Y un organismo vivo, porque la palabra de Dios está viva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la iglesia puede representar a un creyente que prefiere una vida ceremonial, cumpliendo con lo que cree que son los requisitos de un cristiano, pero que jamás se involucra en algún programa para alcanzar al perdido, al hombre que está tirado al camino medio muerto. Por eso hay gente que pudiera decirse, detestamos un poco la religión, no me gusta la religión, por eso yo no me parezco a un pastor, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no tengo que parecerme a lo que según bajo un contexto religioso debe parecerse un hombre pastor. ¿Por qué? Usted no va por la calle diciendo, tú debes ser bombero, tienes cara de bombero. No, para nada, porque lo que viste no te hace. No es parecerlo, es serlo. Por eso las personas, ¿sabes qué? Por este tema de la religiosidad, como el intérprete de la ley, las personas no tienen problemas con Dios. Lo tienen con la religión. ¿Sabes cuántas veces he conocido personas que comienzan a venir a nuestra iglesia? Y dicen, no, yo antes iba a la iglesia, pero por culpa de la religión me alejé de Dios. Y yo siempre les digo, pero ¿por qué culpaste a Dios? Por algo que te hizo el hombre, donde Dios no tiene nada que ver con eso. O sea, si yo te voy a fallar, yo soy ser humano, yo te voy a fallar, soy humano, pero Dios no tiene que ver con mi falla. Dios es Dios. Por eso la religión trae más división, conflictos, separación y problemas que lo que realmente vino a hacer Jesús en la tierra, que es a traer unidad y amor los unos por los otros, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El asunto es que para muchos el deseo de ayudar a otros pudiera quedar frustrado porque ven más los riesgos que una oportunidad para salvación. Es que hay muchos riesgos. Si yo ayudo a una gente enferma, me puedo enfermar. Es que hay riesgo que yo ayude a una gente pobre porque después como me lo quito de encima. Hello. Mira, en el primer servicio contaba la historia de un joven. Lo quiero muchísimo porque a sus 8 o 9 años lo conocí, se llama Christopher. Probablemente usted lo ve porque ahora Christopher ayuda en Global Kids. Y un día, la primera vez que yo vi a Christopher, estaba yo bajándome de mi vehículo y quien me acompañaba, que era parte de mi equipo, me dice, pastor, mire, ese jovencito que vaya, ese niño que vaya, él vende donas y es venezolano. Él me hace la acotación porque él me dice, es un niño venezolano. Y como él sabe que yo, pues si veo un niño en la calle venezolano, cualquier nacionalidad, simplemente que sea un niño, me da el deseo de ayudarlo. Pues yo lo llamo y le digo a él, ¿cómo te llamas? Y dice, me llamo Christopher. ¿Y qué hace? Yo, bueno, vendo donas. Él se iba a PriceMart, compraba la caja de donas de PriceMart y luego entonces se iba por la calle a venderle. Y él tenía su clientela que aunque no comían donas, le compraban donas porque tenían una gracia de Dios. Bueno, yo ese día le compré la caja entera y le dije, ven mañana. Y al día siguiente me trajo otra caja de donas y duramos como 3 semanas comiendo donas todos los días en la oficina. O sea, engordamos ese día gracias a Christopher. Comíamos donas y donas y incluso
nos llevamos a Christopher hasta de vacaciones, comenzamos prácticamente a hacerlo parte de nosotros y comenzó a venir a la iglesia. Yo nunca, incluso nunca le dije, venga a la iglesia. No, yo simplemente lo amé. Solamente le demostré el amor de Jesús. Yo no le dije, voy a hacer esto para que tú vengas a la iglesia. No. Recuerdo que pocos días después de haberlo conocido, me dijo que estaba de cumpleaños. Y por ahí está el video de ese día, un domingo. Yo le dije, bueno, ¿qué tal si vienes el domingo y te celebramos cumpleaños y te voy a tener unos regalos? Tenía que motivarlo de alguna manera. Sí, te voy a traer un regalito de cumpleaños para que celebremos ese día. Pues vino el domingo, trajo a su familia, a su mamá y a su hermana, que son su familia. Y ese día lo subimos acá, le dimos regalo y toda la iglesia le cantó cumpleaños. Para él era algo novedoso, nunca había visto eso en su vida, imagínate. Un niño que vende donas en la calle para ayudar a su mamá para sobrevivir. Y lo hicimos parte de la iglesia, lo hicimos parte de la familia. Nos llevamos de vacaciones. Desde ese entonces ha sido como un hijo más, porque Dios me ha dado la bendición y el honor de pagarle los estudios. Sus notas son sobre 90. Es un niño sumamente estudioso, sus notas son sobre 90. Un día me dijo, pastor, yo pudiera cambiar de colegio porque es el colegio donde estoy, no siento que no estoy aprendiendo mucho. Y hicimos el trabajo. O sea, es maravilloso ver. ¿Sabes por qué? Porque llegó Christopher, luego llegó su hermana y luego llegó su mamá. Por eso no son pocos los que, teniendo la manera de ayudar a otros por haber conocido el amor de Dios, se acercan pero no se comprometen. Seguramente este levita también iba a dar una conferencia como el sacerdote y no podía llegar tarde. A lo mejor tenía que afinar la guitarra, qué sé yo. A lo mejor tenía que ensayar o repasar las canciones antes de iniciar la reunión y no podía llegar tarde al auditorio. Pero ver y pasar de largo pareciera ser la norma de vida para muchas personas. Es que tengo muchos compromisos, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para eso. Se dice que el viaje más radical que todo ser humano tiene que hacer es la liberación de su egoísmo. De hecho, cuando nacemos nos convertimos en el centro de atención de la casa, del hogar, de la familia. Hay un niño nuevo en la familia y es el centro de atención. De ahí comienza a gestionarse ese egoísmo que forma parte de la naturaleza humana. Y con esta historia no te digo, ay, es para que digas que bueno es el paso. No, yo no soy bueno. Tengo más defectos que tú, créeme. Pero saber que puedo manifestar el amor de Dios que hay en mí porque Él me amó primero. Dice la palabra que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ese es el principio de la vida. Termino con esto, tercer punto. El pensamiento del samaritano dice que lo mío también es tuyo, por eso lo comparto, menos la hamburguesa. ¿Sabes que mostrar el amor de Dios en mi vida es ser movido a misericordia? Aquí no tiene que ver cuánto dinero tienes, qué apellido tienes, de qué familia vienes, cuántos. No los logros. Hello. A Dios lo mueve una necesidad en el corazón de alguien. Y digo necesidad, no una necesidad material, porque hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. Hay muchos tipos de necesidades espirituales, emocionales, mentales, materiales. Pero la compasión del samaritano le hace cambiar sus propios planes. El samaritano iba con unos planes. Es posible que él preparó su viaje, preparó comida para su viaje y preparó dinero para su viaje. Ahora todo eso que él preparó para su viaje lo tiene que usar para otro fin.
Nadie podrá ayudar a otro si no es movido a misericordia. Solamente un corazón tocado por la necesidad de otra persona puede ser movido para descender hacia esa persona. Porque déjame decirte algo. Dice la palabra que él estaba tirado en el piso, medio muerto. Es decir, para yo ayudar a una persona que está tirada en el piso, lo que quiere decir que si él estaba en el piso y el samaritano tuvo que bajar para poder levantarlo. Hay momentos en la vida donde vas a estar aquí y otros vas a estar aquí. No te acostumbres a estar aquí, porque habrá momentos donde te tocará estar acá. Porque cuando estás aquí abajo, di conmigo, esto pasará. Pero también cuando estás acá arriba, di conmigo, esto también pasará. Por eso Pablo dice, he aprendido, he sido enseñado a vivir en la abundancia y en la escasez. Y solamente una persona que ha aprendido a vivir en la escasez, cuando está viviendo en la abundancia, tiene un corazón movido a misericordia para ayudar a aquel que está en una necesidad, no solamente material, espiritual o emocional. Por eso puedo yo bajar al nivel de la necesidad de alguien para yo poder ser ese canal de bendición para esa persona. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Tan buena mi rodilla? Diga conmigo, amor es igual a hechos. ¿Sabes que hay gente que no hace eso porque dice, no me puedo humillar, yo soy fulano de tal? Pero si hasta los políticos lo hacen por campaña, pero que nosotros lo hagamos realmente porque esa es nuestra labor, esa es nuestra función, es nuestro propósito. Ese es el trabajo de la iglesia. Y cuando digo la iglesia no me refiero a un edificio no es una iglesia. Digo conmigo, yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Este edificio sin nosotros es simplemente eso, un edificio. Esto que le llaman altar es un altar solo si el Señor está en este lugar. Si no, es una simple tarima. Altar es donde se presenta un sacrificio a Dios. Dice la palabra que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Por eso Dios habita en tu corazón, que fue el templo que Él hizo, no en un edificio que lo construyó el hombre. Mostrar a Dios es curar al herido. Y curar al herido tiene su riesgo. ¿Sabes por qué? Porque el que está herido hiere. Y tienes que acercarte al herido. Vas a sanar al herido. ¿Y el herido qué va a hacer? Te va a herir. Pero tienes que saberlo. Por eso usted, cuando vaya a sanar a una persona herida, procure estar sano. Es un riesgo descender hasta donde está la necesidad de esa persona, oír su dolor. Escúchame, oír su dolor, pero tiene que decirlo. Dice la palabra que el que confiesa su pecado hallará misericordia. Pero hay que decirlo. No, yo estoy bien. A mí todo me sale bien. Mi matrimonio es perfecto. Mi vida es perfecta. Mi trabajo es perfecto. Pues hasta yo quiero ser como una persona así.
porque yo sí que problemas tengo. El aceite y el vino eran los medicamentos que se usaban en la antigüedad para sanar las heridas de las personas. Se nos dice que el aceite tenía ingredientes y propiedades medicinales. El vino se usaba para limpiar las heridas de las bacterias, muchas veces infectadas por el polvo y por las condiciones propias del viajero. Y el vino y el aceite representan al Espíritu Santo. El aceite representa la unción del Espíritu Santo y el vino representa la sangre de Jesucristo. Es decir, que a nivel profético lo que el samaritano estaba haciendo en la vida de este hombre no era solamente curarle las heridas, no era solamente darle hospedaje por unos días y darle comida por unos días, sino que no lo ayudó materialmente o económicamente simplemente, sino que sanó sus heridas del alma y lo ayudó a crecer a nivel espiritual. Esa es la verdadera iglesia, ese es el verdadero reino de Dios, ese es el evangelio de Cristo. Alguien tiene que decir un amén a esto. Por eso mostrar a Dios es compartir mi cabalgadura. Dice la palabra que él tuvo que bajarse de su caballo y subir al hombre herido al caballo. ¿Sabes qué? Muchas veces tendrás que incomodarte para que otro esté cómodo. No solamente sanó sus heridas, no solamente compartió sus cosas personales, su dinero, también tuvo que compartir su cabalgadura. La silla donde él solía sentarse, donde el dueño de ese caballo, el dueño de esa silla, comparte ahora ese lugar con este hombre herido. Ceder mi lugar para que otro sea sano significa dejar mi orgullo a un lado. Quiero invitarte a ponerte de pie en esta hora. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es mostrar el evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? Mostrar a Jesús. Jesús es el evangelio. Evangelizar no es hablarle a alguien de Jesús solamente. Es mostrar el amor de Dios en mi vida para con esas personas. Por eso de esta manera podemos ver que para sanar al hombre herido del camino debemos compartir el tiempo mientras otros van deprisa por la vida. ¿Quieres saber cuál es mi éxito? Yo me considero un hombre exitoso. Cuando comparto con mis discípulos, cuando comparto con mi equipo de líderes, siempre les digo, yo me considero un hombre exitoso. Yo creo que yo he alcanzado todo en mi vida. Y por eso hay cosas que Dios no me da, que no las necesito. Porque si no me las da, es porque todavía no las necesito. Yo siento que yo alcancé todo en mi vida. Ahora quizás debo trabajar para multiplicarlo y ayudar a otros a alcanzar su propósito en esta vida. Pero te voy a compartir mi secreto, el secreto de mi éxito. Se encuentra en Proverbios 11:24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Usted alguna vez ha escuchado aquella frase que dice, el que reparte se queda con la mejor parte? Eso usted lo ve en la fiesta de cumpleaños. El que está picando y repartiendo el bizcocho da carpaccio de bizcocho a la gente y se queda con el 95% del bizcocho y se lo lleva para su casa. Y mire, todo el mundo comió bizcocho, pero el que reparte se queda con la mejor parte. Lo dice la Biblia, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare será saciado.
No tienes que buscar excusa, iglesia. No te justifiques como el intérprete de la ley, porque el que quiere hacer algo encontrará la forma, pero el que no quiere hacer nada encontrará simplemente una excusa.